Buenos días a todos y bienvenidos un nuevo martes para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y de futuros. Esta semana, como ya es de costumbre, empecemos con un vistazo a la demanda eléctrica, la demanda semanal, comparándola con las semanas anteriores. A modo recordatorio aquí tienen los 8 últimos años de demanda semanal en España, destacando en particular en tonos de azul los años entre 2017 y 2019, en naranja el año 2020, bien en particular debido a la crisis del COVID-19, y el año 2021 en rojo. Lo que es interesante ver este año es que hemos vuelto a una demanda relativamente normal. De hecho, la semana pasada, con los días de Semana Santa, la semana, hace 15 días, perdona, con los días de Semana Santa y la semana pasada, estamos en niveles de demanda totalmente normales, casi iguales a los del 2015, de hecho. Entonces, un nivel de demanda bastante normal, un poco inferior a lo que había sido para estas semanas en los años 2017, 2018, 2019, pero sustancialmente superior al año pasado. El año pasado, esta misma semana, además de los confinamientos, de las medidas sanitarias, estaba la Semana Santa. Entonces ahí habían cerrado también unas fábricas muy electrointensivas, haciendo bajar sustancialmente la demanda. Pero eso, como decía, estamos este año en niveles de demanda bastante normales, a pesar del frío que tuvimos la semana pasada, que seguimos teniendo esos días, de hecho. Ha impactado un poco, sí, pero bastante poco. Como digo, estamos en niveles muy normales de demanda. Sin embargo, el precio siguió esta especie de carrera alcista ahí que estamos viendo. Deberían de volver a comentar más adelante. Claramente aquí el precio está se apoya sobre una subida continua de precios de commodities, del CO2 y del gas en particular, que son aquí los más importantes. Llevamos un par de semanas ahí, con una semana bajando, otra subiendo, y claramente ahora hemos vuelto a subir mucho, pasando los 60 euros el megavatio hora, lo que es un nivel extremadamente alto, sobre todo para el mes de abril. El mes de abril suele ser el mes de menor precio del año por la Semana Santa, que trae días de baja demanda, y también porque son momentos donde hay mucho agua en el sistema, una demanda globalmente baja porque hace un tiempo bastante bueno y no hace falta mucha calefacción, en tiempo normal, obviamente. No, este año está siendo un poco particular. Pero el mes de abril suele ser el mes de menores precios del año o cerca a los menores precios del año, y este año claramente no va a ser el caso. Estamos aquí con este precio semanal superior a 60 euros el megavatio hora, con el precio más alto de la historia para una primera semana de abril. Entonces eso realmente es muy llamativo. Este año está siendo bien particular, muy diferente del año pasado, que había marcado récords de precios bajos. Este año está marcando récords de precios altos y muy altos realmente. Vamos entonces a intentar explicar el porqué, aunque todavía es un poco temprano para tener todo claro, pero ya hay unos cuantos elementos que podemos ver. El primero de ellos, un recurso eólico y solar relativamente bajos. No han sido muy bajos en el absoluto en la historia, no. El volumen de generación eólica en España la semana pasada, por ejemplo, estaba en la media alta, de hecho, en la estadística de este momento del año. La generación solar superior al año pasado también, porque hay más capacidad. Pero globalmente, a nivel europeo, teníamos bastante poco viento la semana pasada, y lo vemos también aquí echándole un ojo a la generación francesa, que llegaron a mínimos el jueves, lo que no ayudó obviamente la generación en Francia, que también tenía mucha demanda por la ola de frío. En Francia hay que saber que la semana pasada ha sido bastante dura, con heladas en las noches que han dañado bastante la agricultura, de hecho. Y una demanda alta para el mes de abril,
el lado francés una baja disponibilidad nuclear que es normal en el mes de abril, porque, como decía antes, es un mes de baja demanda, entonces se puede aprovechar para hacer mantenimientos nucleares, como ahora en España hay una central también que está fuera para cargar combustible, además de mantenimientos. Entonces, un recurso renovable relativamente bajo, incluso en Portugal también, ¿no? Realmente vemos la semana pasada un poco de complementariedad. Aquí se puede ver que había más generación en España que en Francia y aquí un poco lo contrario. Pero globalmente un nivel de generación renovable no muy alto y por otro lado una demanda un poco alta en Francia, no tan alta en España, lo he dicho antes, pero no especialmente baja. Entonces, eso hizo que el gas haya tomado un rol más importante en el mix de generación. Hacía mucho que no veíamos días como este viernes en España con un gas así de importante, aportando no solo en base con relativamente poca flexibilidad, eso es lo que llevamos semanas viendo, un gas que genera un poco más por la mañana, un poco más por la noche, pero comparado con lo que aporta la generación hidro es bien poco. Un gas así que genera en base y en semibase todo el día, hacía mucho que no lo veíamos. Y ahí claramente fue por el viento bajo en España, una necesidad de importar desde los países vecinos, vamos a ver el detalle rápidamente después, pero eso, un gas necesario, mucho más que las últimas semanas. La semana pasada ha sido mucho más necesario. La hidro igual la generado mucho para compensar también la eólica, pero ya lo sabemos, al final el gas sigue siendo el que marca el pulso, que define los precios al cual la hidroeléctrica y también las renovables van a ofertar en el mercado diario y fijar el precio. Entonces, este gas bien importante, la hidro que siempre ayuda para la flexibilidad. Aquí notar esta subida bien fuerte aquí, incluso exportando, entonces es bastante notable. Un vistazo rápido entonces a los flujos a los intercambios internacionales, con Francia en azul, Portugal en verde. Como decían, es una semana bien, muchos intercambios, bastante poca saturación y un buen acoplamiento de precio, lo vamos a ver después. Es también una de las razones de los precios altos. Y mucha flexibilidad. Eso entonces es lo que está bien globalmente. Nuevamente, los países europeos han podido apoyarse entre sí para pues, ayudarse a pasar esta semana que ha sido un poco dura para todos y los precios lo demuestran. Aquí vemos los precios horarios entre los españoles en rojo y franceses en azul. Como decía, un acoplamiento bastante alto. El lunes ha caído fuerte, era festivo en parte de España, pero sobre todo en Francia, en Alemania, el lunes de Pascua, y es por eso que el precio en Francia ha caído sustancialmente y ha ayudado, de hecho, a tener esta vez baja demanda para el lunes, ha ayudado a tener un precio en España relativamente bajo, diría, tampoco ha sido bajo. Aquí el lunes estábamos moviéndonos alrededor de los 50 euros el megavatio hora, lo que es alto para el mes de abril, pero es bajo comparado con el resto de la semana. Mira esta tendencia y alcista que corresponde con una demanda que ha ido creciendo a medida que llegaba el mal tiempo digamos, en el centro oeste de Europa, incluso hasta Reino Unido. Bajo recurso eólico, y mirad este precio francés que ha incluso pasado los 160 euros el megavatio hora la noche del miércoles al jueves. Entonces, una escasez de energía, como decía, por baja disponibilidad nuclear en Francia, una demanda relativamente alta para el mes de abril en Francia por lo menos, y todo esto ha llevado los precios españoles también al alza, apoyados por un gas que ha ido subiendo. La semana pasada en realidad no ha subido mucho más, pero ya estaba en niveles muy altos. El CO2 también, el CO2 ha pasado récord de precio. Y todo eso es lo que explica por qué estamos en esta situación tan excepcional para el mes de abril. Vamos a ver cómo evoluciona. Ahora realmente no parece que está mejorando. Vamos a ver cómo evoluciona. Hay señales que podrían hacer que va a mejorar. Adrián nos va a comentar un poco más ahora, pero es verdad que ahora mismo no pinta especialmente bien.
Eso es lo que quería comentar para esta semana bien especial, para que quería comentar con este detalle horario. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de commodities y los mercados de futuros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Valentín. Bueno, no, me temo que no tengo noticias buenas para pensar que el mercado se va a relajar próximamente. He traído un gráfico diferente esta vez para hablar del gas. Permitirme antes que haga un comentario de lo que pasó la semana pasada, que es lo que hacemos siempre en estos 20 minutos con el gas. La semana pasada perdió el mes siguiente un 1,2 hasta los 18,94. Empezó muy fuerte otra vez la semana, como había terminado la anterior. Esta vez llegó casi a los 20, creo que el máximo fue 19,99 euros por megavatio hora el TTF. Y a partir de entonces, a partir del miércoles, pues se relajó algo y ya digo, terminó un poco por debajo de los 19. Nada cambió la semana pasada de lo que había pasado las anteriores, es decir, las fuerzas que están impactando en el precio del gas se mantuvieron invariables. Ya sabéis que desde hace un par de semanas las proyecciones meteorológicas auguraban el frío que cambiaron para finalmente augurar el frío que está habiendo ahora, y ese fue el pistoletazo de salida del gas. Bueno, que llegó a cotizar como aproximadamente en los 15,6 creo euros megavatio hora, que fue el mínimo de este, digamos, desde principios de año. Y a partir de entonces, pues veis que aquí el TTF pues empezó a subir con la llegada del frío y bueno, el impacto que está teniendo en la quema de más gas en un momento en el que no se esperaba, en un momento en el que las reservas de gas en Europa estaban ya justas con respecto a años anteriores. Veremos que no tantísimo, pero estaban ya justas con respecto a los 2 años anteriores. Y bueno, por ejemplo, la semana pasada pues bajaron un punto porcentual ante la llegada del frío. El CO2 en niveles altos también impacta en el gas, en el precio, en que el precio no baje. Y por el lado de las fuerzas bajistas, pues en el gas tenemos la situación favorable para Europa para la llegada de metaneros, que en 2020 supusieron el 18% del total de nuestras importaciones. Otro factor, perdón, que no he comentado por el lado de las alzas es que entran varias plantas noruegas en mantenimiento y el gas noruego supuso el 24% del total de las importaciones para la Unión Europea en 2020. Bueno, digo que la llegada de metaneros no está comprometida para Europa porque el JKM y el TTF, el spread, el diferencial que había entre ambos, veis que se ha reducido desde estos niveles hasta casi prácticamente desaparecer, y por lo tanto no es previsible que los barcos se desvíen a Asia, a no ser que, bueno, que el precio allí empiece a aumentar como lo hizo a principio de año, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este gráfico? Pues en este gráfico estamos hablando siempre del nivel de almacenamiento europeo. Y hay como diferentes voces que dicen que está muy abajo. Si nos centramos en Europa noroccidental, pues puede ser que algo más, pero en el total de Europa veis que, fijaros que está exactamente en la media de los últimos 5 años. Esta línea punteada negra nos da la media de almacenamiento a estas alturas. La línea gris lo que nos dice es el almacenamiento de más que sobre la media ha habido en el pasado y cómo se encuentra ahora. Y las líneas azul, morada y esta también, otro azul, pues nos dan los índices principales del mercado de gas mundial, ¿no? Este índice está en euros, este eje está en euros por megavatio hora, y aquí está el nivel de almacenamiento versus los últimos 5 años en millardos por metro cúbico de gas. Entonces, ¿qué tenemos? Pues claramente tenemos que hay una relación inversamente proporcional, está clarísimo, entre el TTF y el nivel de almacenamiento que hay en Europa. Cuando el nivel baja, pues el TTF sube. Esto coincide normalmente con el invierno. Cuando a partir de abril se empiezan a llenar las reservas, en especial el año anterior, que había sido el año de 2019, que fue un invierno bastante relajado, pues las reservas suben y el precio del gas cae. Si a esto unimos lo que pasó el año pasado, la pandemia, y menor demanda de gas para la industria, pues fijaros el nivel que consiguió el TTF, ¿no? Y bueno, tenemos también la relación entre el JKM y el TTF, que es perfectamente, es una correlación positiva y muy alta.
se disparó el gas, el TTF japonés, coreano, a principios de año, y el TTF subió también, le siguió hasta niveles menores, pero también le siguió, y a partir de entonces pues está relajando. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos unas reservas que están en la media exacta de los últimos 5 años. Es verdad que ahora mismo ya tendrían que estar empezando a llenarse, no es el caso. La semana pasada ya digo que se produjeron salidas de gas de los almacenamientos y por lo tanto bajaron un punto porcentual, y hasta que esto no se relaje, hasta que los almacenamientos no empiecen a llenarse, es poco previsible que el precio del gas vaya a bajar, y es lo que están contemplando los futuros, que nosotros aquí seguimos el del mes siguiente, pero si veis toda la curva está en niveles muy altos de 19 y 20. Entonces, esto es lo que un poco prevemos para, bueno, lo que nosotros prevemos, lo que el mercado está descontando para los próximos meses. Bueno, pasamos entonces ya a ver lo que ha pasado con el CO2. Voy rápido porque me he extendido un poco más de la cuenta en el anterior gráfico. El CO2 alcanzó la semana pasada, también tuvo un comportamiento similar al del gas, la primera parte de la semana muy fuerte, hasta 44,35, que es máximo histórico que repitió martes y miércoles, justo en el mismo nivel se dio la vuelta en unos 44,35 euros por tonelada, y terminó la semana subiendo un 2,6 hasta 43,64. Se vuelve a repetir, veis que enero pues fue un mes bastante plano, pero febrero ya subió a principio, lo habíamos comentado la semana pasada, subió a principio de mes, consolidó durante el resto del mes, marzo volvió a subir a principio del mes, consolidó el resto del mes, y abril, pues de momento está repitiendo. Ha subido bastante la primera semana, un 2,64, hoy vuelve a estar subiendo, ayer marcó máximos históricos otra vez, y bueno, pues es previsible que también en estos niveles empiece a consolidar. Le ha impulsado en esta última subida el hecho de que ya queda muy poco, se termina el 30 de abril el periodo de cumplimiento de las instalaciones cubiertas por el mecanismo europeo de emisiones, y entonces el hecho de que hay algunas plantas, por ejemplo, salió una en el Financial Times, una rumana que debía aproximadamente 100 millones de euros en certificados porque había retrasado la compra en previsión de que el precio cayera, cosa que, como veis, pues no ha sucedido, y eso pues lo han aprovechado los nuevos jugadores que están entrando día sí día también en este mercado para intentar rentabilizar lo que son los esfuerzos europeos por liderar la transición ecológica, ¿no? Y ante una previsible un previsible endurecimiento de las condiciones para este mercado, pues se posicionan ya a expensas de que ocurra, ¿no? Ya digo, se espera a lo mejor que haya una pequeña consolidación estos días, pero nada indica que no pueda seguir subiendo en absoluto, porque todavía el periodo de cumplimiento no ha terminado y hay todavía algunas instalaciones que tienen que comprar sus certificados. Terminamos con el petróleo brevemente. Cayó un 2,65 la semana pasada, hasta los 62,95 dólares el barril, en un comportamiento que se puede explicar pues, por el equilibrio inestable, al menos por el momento, entre una demanda que está siendo golpeada por lo que esperamos sean los últimos coletazos fuertes de la pandemia, y una oferta que a partir de mayo, ya comentábamos las semanas anteriores, va a empezar a crecer. Entonces, bueno, pues es normal que el precio ahora mismo esté en un equilibrio entre los 60 y un poquito y los 65, hasta que, bueno, veamos claro si la demanda consigue recuperarse a medida que va aumentando cada vez más o va avanzando la vacunación, y por lo tanto, ya está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, los precios puedan volver a subir si la demanda pues, sobrepasa este aumento de oferta que comentamos va a empezar en mayo y que durará hasta julio de momento. Bueno, ¿y cómo ha afectado esto a los futuros de electricidad? Pues tenemos aproximadamente también lo mismo que tuvimos con el gas y con el CO2, es decir, una primera parte de la semana muy alcista en la que se alcanzaron los máximos anuales, que además nos retrotraen a niveles de 2019, también comentábamos la semana pasada. Esta semana pues no han hecho más que agudizar la tendencia también de las anteriores semanas. Hubo, ya digo, pues un ligero y temporal recogida de beneficios, o si queréis relajación en los precios,
que llevaron pues, que, por ejemplo, el Q4 terminara la semana perdiendo un 0,15 hasta el 61,90. El Q3, sin embargo, subió un 0,8 hasta los 62,4. Tenemos el Q4, el Q1 del 2022 que ganó un 1,5 hasta los 55,32 y los CAL pues también se mantuvieron muy firmes y ganando valor, ¿no? El 22, perdón, subió un 1,4 hasta 52,98 y el 23 un 0,7 hasta 45,25. Es decir, la curva, ya como comentábamos antes, pues está muy dirigida por lo que está pasando en el corto plazo, por cómo están los futuros de gas pensando o descontando que pueda ser el resto del año, y de momento no se atisban cambios en esta situación. Ya sabéis que los mercados son muy volátiles y muy cambiantes, pero hasta que no pase esta ola de frío, los almacenes no se empiecen a llenar, posiblemente la situación permanezca como está en la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por vuestra atención y volvemos el próximo martes. Que tengáis un excelente día.